A continuación, vamos a ver lo que son los vectores unitarios. Bueno, primeramente vamos a empezar con la definición de un vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Bueno, un vector V, U, como le quieran llamar, va a ser unitario solamente si su magnitud o su norma o su longitud, como quieran llamar, es igual a 1. O sea, es decir, cuando la longitud de ese vector sea 1. Solamente así podremos llamarle a un vector unitario. Por ejemplo, aquí tengo un vector V dado por los componentes 3/5 y 4/5. ¿Cómo ver si un vector es unitario? Obviamente, pues aquí tendríamos que corroborar su magnitud. ¿Y cómo sacábamos la magnitud de un vector? Por medio del teorema de Pitágoras. Recuerden que la magnitud de un vector la denotábamos con 2 barritas o con 4, como quieran, y lo hacíamos por Pitágoras, es decir, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, en este caso, es decir, la raíz cuadrada de 3/5 al cuadrado más 4/5 al cuadrado, y esto nos da 25 25avos, y la raíz de 25/25 es igual a 1. Por lo tanto, se dice que el vector V sí es unitario. Aquí corroboramos que la magnitud del vector sea 1. Pero lo importante aquí no es tanto como saber si un vector es unitario o no, sino calcular un vector unitario a partir de uno que no lo sea. O sea, encontrar un vector unitario en la misma dirección de uno que no lo es. Como por ejemplo, tengo el vector V dado por los componentes menos 3,5. Entonces, si nosotros observamos, este vector no es unitario. Dado los componentes que son menos 3 y 5, si aplicamos el Pitágoras, ahí la magnitud no nos va a dar igual a 1. Pero si nos piden sacar un vector unitario, un vector que sea unitario al vector V menos 3,5, es decir, que tenga una magnitud de 1 y que tenga la misma dirección que este vector V, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, para encontrar un vector que sea unitario a otro, tendríamos que usar la siguiente fórmula, es decir, el vector sobre la magnitud del vector. ¿Sí? Es decir, cada componente del vector sobre la magnitud o sobre la norma, la longitud del vector que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí para sacar el vector que sea unitario al vector V y que tenga la misma dirección, tendríamos que sacar primero la magnitud de V con el teorema de Pitágoras. Es decir, los componentes al cuadrado los sumamos y le sacamos raíz cuadrada. Esto es que la magnitud del vector V es la raíz de 34. Recuerden que cuando las raíces o los resultados no nos den un número entero, hay que dejarlos expresados en este caso como la raíz cuadrada para que no se pierda esa exactitud. Entonces, esa sería la magnitud de mi vector V. ¿Cómo lo haríamos unitario con la misma dirección del vector V? Solamente dividiendo cada uno de los componentes entre la magnitud del vector. ¿Qué quiere decir? Que este de aquí es un vector unitario con la dirección del vector original. O sea, si ustedes se fijan, si analizan este vector con las coordenadas menos 3 sobre raíz de 34, 5 sobre la raíz de 34 y sacan su magnitud, la magnitud les va a dar 1 y sigue conservando la misma dirección que el vector V, pero su magnitud cambió a 1. Vamos a verlo geométricamente, jóvenes, cómo quedaría. Fíjense, el vector de origen es menos 3,5, ahí lo podemos observar, tiene de componente menos 3 en X y 5 en Y, ese es el vector V. Entonces, queremos sacar un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector V. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Primero hay que sacar la magnitud con el teorema de Pitágoras, que ya lo hicimos anteriormente, es decir, el cuadrado, la suma del cuadrado de los componentes, y luego eso le sacamos la raíz cuadrada que nos había dado la magnitud 34 y dividimos cada uno de los componentes sobre la magnitud que obtuvimos. Entonces, ¿cómo representaríamos este vector unitario? Sería el de color rojo. Se fijan que tiene la misma dirección que el vector V, está trazado sobre la misma recta que el vector V, eso me indica la dirección, recuérdenlo. Entonces está trazado sobre la misma dirección, sin embargo, su magnitud ahora es de 1. O sea, lo que sacamos fue un vector unitario con longitud de 1, pero bajo la misma longitud de V. Y solamente aplicando cada componente dividiéndolo entre la magnitud del vector. Y así se vería geométricamente. Vectores unitarios en R3. Lo que les comenté anteriormente no es exclusivo de vectores en 2 dimensiones. Esto también aplica para vectores en R3, o sea, con 3 coordenadas X, Y y Z. Y de la misma manera que sacábamos vectores unitarios en dirección de otro vector V o U, como quieran llamarle, vamos a hacerlo pero con vectores de 3 dimensiones, es decir, pongamos un ejemplo, tengo el vector V dado por los componentes 1, 3, menos 2 y quiero sacar un vector unitario en la misma dirección de mi vector V. ¿Cómo lo vamos a plantear? Vamos a sacar primero la magnitud de mi vector. ¿Cómo hacíamos esto? Por medio del teorema de Pitágoras que ya justificamos en videos anteriores. Tenemos que la magnitud de un vector V en 3 dimensiones es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, mi magnitud es igual a la raíz de 14. Como no es entero, así lo dejo expresado. Entonces, ¿cómo le haríamos para sacar un vector unitario en dirección de V? Dividir cada uno de los componentes entre mi magnitud establecida. Es decir, mi vector unitario en la misma dirección que de V sería igual a 1 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14, menos 2 sobre raíz de 14. Bueno, esto podrían dejar así el resultado o de otra forma podrían sacar el 1 sobre raíz de 14, factorizarlo, dejarlo afuera multiplicando por los componentes del vector V. O sea, es lo mismo. Es lo mismo que si recuerden que cuando veíamos multiplicación de un vector por un escalar, esto era lo mismo que multiplicar cada uno de los componentes por el escalar. Entonces resulta que es una igualdad. Entonces, como quieran ustedes denotarlo, las dos formas son correctas.